Bienvenidos todos a Caminos, el camino de este miércoles 8 de mayo. Ya comenzó el frío, nos Sí, vino el invierno, el otoño-invierno, pero maravilloso. Temprano hoy me tocó entrenamiento, ejercicio, así que, bueno, no tan temprano, hay gente que se levanta mucho más temprano, pero estaba todo con los vestigios de la lluvia, con las hojitas en el suelo, en fin, todo un encanto las esta hojitas en el suelo. estación. Bienvenidos, ¿qué tal? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto de verte, Digna, Javita, qué lindo. Sí, Aquí estamos en este Caminos, como siempre decimos, una instancia para poder ver lo que Dios dice respecto de cada circunstancia, respecto de cada situación. Los caminos son pensamientos, ¿cierto? Y Dios desea que nosotros abracemos sus pensamientos. Qué tremendo desafío abrazar sus pensamientos y qué bendición poder abrazar sus pensamientos en cada situación. ujú. Hoy vamos a hablar de, ¿qué cosa, Nathan? Ansiedad. De la ansiedad, de la ansiedad. Estamos hablando de emociones que nos afectan, ¿verdad? Ujú. Hablamos acerca de las emociones en general, cómo manejar las emociones, y luego vimos la ira, y hoy queremos hablar de la ansiedad. ¿Por qué hablar de la ansiedad? Porque es algo muy generalizado. Como pastores nos toca ver muchos casos de ansiedad, y personalmente yo soy una persona que ha vivido muchos episodios de ansiedad. Entonces, sé lo que significa, sé lo que se vive, sé lo que es estar bajo un Mm. cuadro de ansiedad, en fin. Entonces, eso es muy importante, muy clave. Así que arranquemos. ¿Qué te Ajá. parece? Yo creo de los casos pastorales que vemos, muchos casos tienen que ver con cuadros de ansiedad, ¿no? Sí, Con sí. personas que por diferentes razones están ansiosas Mm. bueno, incluso nosotros mismos, estando en el ministerio, podemos caer víctimas de ansiedad. Es algo que está súper cerca de nosotros. Sí, de hecho la ansiedad va muy ligada con la preocupación, con el afán, con el Exacto. temor, incluso son como los amigos, así, son los compañeros que se Sí, juntan, ¿no? Entonces, a veces podemos estar ansiosos y ni siquiera sabemos por qué sí, estamos ansiosos. exactamente. Mm. Bueno, como siempre les vamos a agradecer sus comentarios, sus aportes ahí, así que son todos muy, pero muy bienvenidos. ¿Qué es la ansiedad? Déjenos leer algunas definiciones que encontramos acerca de la ansiedad, así como definiciones médicas, ¿no? Escuchen esto, sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Esto lo voy a compartir algo personal también después, esto lo sé de manera personal. Sentir ansiedad ocasionalmente es normal, de hecho es una respuesta natural de nuestro cuerpo, nuestro ser. Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Estoy leyendo un artículo de la Mayo Clinic de Estados Unidos, que es una clínica muy reputada. Ujú. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos. Esto es como un shock de ansiedad y es lo que conocemos como ataques De pánico. de pánico, un ataque de pánico, ya cuando entras en un shock. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, dice la Clínica Mayo. Son difíciles de controlar. Mira, esto es interesante. Interfieren con las actividades diarias. Son Mm. difíciles de controlar. Son desproporcionados. Esto es muy importante. Quiero que tú después compartas este porcentaje que lo hemos hablado en otras Ajá, ocasiones aquí, porque son desproporcionados en comparación con el peligro real. sí. ¿Ah? Y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evites ciertos lugares o ciertas situaciones para que no te provoquen ansiedad. Entonces Mm. condicionan nuestra vida. Mm. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Sí. Sí, y se agrava, por así decir, cuando, por ejemplo, eres muy bueno para pensar, para darle vuelta a las cosas. Uf,
Entonces olvídalo, pues o sea, ahí se te Sí. duplica. Y cuando Y también fuiste criado en un hogar donde había... sí, ah, mucha perfección, por sí. ejemplo, Mm. te exigían demasiado. Entonces, eso perpetúa los niveles de ansiedad, porque tú puedes estar ansioso por algo, pero ya por lograr ciertas metas, por lograr ciertas, no sé, cosas que te piden los papás o el trabajo, etcétera, etcétera. Por eso que habla de la niñez, porque eso se va prolongando. Hay un caso, ¿te acuerdas? Un caso pastoral donde una mamá joven con su primera hija está enferma y la lleva al hospital y estaba esperando en el hospital público que la atendieran y entonces se demoraban, así que finalmente la atienden y empieza a relatar, a contar el cuadro de su hija, que era una enfermedad y que no sé si era una gripe y todo. Pero la enfermera le dice, señora, tranquilícese, Sí, señor, cálmese, cálmese usted. Y entonces esta persona, esta chica, nos cuenta que ella no se había dado cuenta que todo el rato había estado sacudiendo a su hija, sí, que la heavy. sacudía, la tomaba y había estado en el pasillo, ella ansiosa por la situación de salud de su bebé, tanto que el personal de salud le dijo, señora, usted tiene que calmarse. O sea, Mm, una cosa es la enfermedad de la bebé y otra cosa es lo que usted le está haciendo a la bebé, digamos, sí. con ese... Entonces, ¿por qué lo planteo, Nata? Porque esa es una herencia de ansiedad. Imagínate, esa Mm. criatura va a tener mayor propensión a tener ansiedad, a tener cuadros de ansiedad. Claro, porque se va transmitiendo, Exacto. ¿no? Tú pones en una atmósfera a tus hijos, digamos los que somos papás, etcétera, si hay mucha preocupación, mucha, ¿cómo se dice cuando? Obsesión por algo, alcanzar ciertas metas, etcétera, etcétera. Sí. Sí, hay un dato que yo doy que lo dice una psiquiatra, que dice que del 90% de las cosas que nos preocupamos, que son un poquito más, ninguna de esas sucede. Imagínate. O sea, Entonces, de las preocupaciones que tenemos, de el la ansiedad, 100% claro. un 90% nunca sucede. Nunca sucede. Claro, de todas las preocupaciones que tenemos, el 91,4 así por como para ser Por ser exacta, exacto. nunca sucede. Imagínense, si gastamos cuánto de nuestro tiempo preocupándonos, imaginándonos, Cuando estresándonos. somos padres, ¿por qué Claro, no le va a pasar esto? claro, o por ejemplo, de tu trabajo, el colegio, etcétera. Por eso, los que somos papás mucho cuidado, ¿qué transmitimos a nuestros hijos? Esto de cargarlos mucho con sus estudios, de que al final tengan que alcanzar ciertas metas que cuando no lo hacen, también eso dificulta de cómo ellos se ven también. Así Entonces es. eso va afectando, ¿no? ¿Y qué decir cómo nos afecta físicamente la ansiedad? Así es. Tienen muchas somatizaciones, lo vamos a hablar enseguida. Solo para cerrar la idea de este caso que le hablábamos. Esta chica también tenía una herencia de Oh, su sí, madre, sí, muy ansiosa. también de mucha ansiedad, de Mucha mucha preocupación. preocupación por Entonces, cosas que sí, incluso eran como absurdas, de verdad. y habían Y sufrido también cosas no, difíciles terrible. también. Pero a veces hay cosas, por eso que a veces que es bueno uno buscar ayuda, Mm. porque cuando verbalizas lo que te pasa, puedes escucharte y también otra persona puede escucharte y ayudarte y decirte, o sea, no, a veces uno de verdad no sabe y está tan metida en la preocupación que no logra darse cuenta que es algo tan mínimo, que es Exacto. algo que no necesitas preocuparte por Se eso. sobredimensiona. Sobredimensionar, Nata, sí. según la clínica Mayo, cuáles son los síntomas de la ansiedad? ¿Cómo la describen ellos? Ni idea. No, no, bueno, acá dice que alguno de los signos o síntomas es sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Ahora, quiero decir algo. Cuando tú te vas a presentar algún trabajo por primera vez, cuando tienes que disertar, tienes que dar una clase, no sé, o los que se van a casar, o te vas a encontrar con la persona que te gusta, O una entrevista laboral. claro, tu cuerpo va a reaccionar. Sí, Es obvio que vas a estar sí, nervioso, te van a sudar las manos, ¿cierto? O dolor de estómago. A mí me pasaba sí. hace años atrás, cuando iba a tener ciertas conversaciones. Yo los días anteriores estaba así mal en el baño. O sea, mi cuerpo reaccionaba así heavy. Entonces, yo creo que una de las cosas que te ayuda es ser consciente cómo reacciona tu Sí, cuerpo también y cómo ayudarte. sí. Por ejemplo, había en ocasiones cuando yo estudiaba en la U que mi párpado me,
Yo decía, ¿qué me está pasando? Me tiritaba así. No sé si a alguno de ustedes les pasará. Pero los síntomas físicos son importantes que nosotros nos demos cuenta y digamos, quizá le estoy poniendo demasiado énfasis a esta situación. Ahora, hay síntomas normales, Sí, claro, como dijimos, es una respuesta claro, normal. Si el tema es claro. cuando... Sobre todo cuando hace frío. Sí. Bueno, ya Sí. Natalia ya habló, ¿cierto?, de los primeros síntomas, sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Tú sabes que estás tenso. Otro es la sensación de peligro inminente, ¿no? Un pánico, como que algo te va a pasar. Mm. Y eso ocurre, escuchamos muchos casos así. Lo otro es aumento del ritmo cardíaco, se te acelera la Sí, cuchara. Lo otro sí. es con lo mismo, junto con que el corazón se acelera, La respiración también, hiperventilación. claro. Sudoración, Uf, cuando estamos ansiosos, transpiramos mucho. Temblores, ahora yo estoy con temblores, pero de frío. frío. Otro es, mira, fíjate que a Oh, veces, sí, contrariamente a la sí. agitación, hay una sensación de debilidad o de cansancio. Mm. Esto lo hemos experimentado en varias ocasiones. Otro problema es para concentrarse, ¿no? No te puedes concentrar en una cosa porque esa preocupación te Alerta. mantiene alerta, ¿no? No te la puedes quitar de la cabeza, es como obsesivo. Problemas para conciliar el sueño, problemas gastrointestinales, desde estreñimiento hasta el otro extremo, ¿cierto? Colitis, diarrea, en fin, Toda la acidez, citis. en fin, Mm. dificultad para controlar las preocupaciones, en fin, y una serie de situaciones sociales que te envuelven a los demás, porque tú evitas ciertos entornos, Ahora, en siempre, fin. siempre las reacciones o digamos, te muevas cuando estás en un periodo de estrés, va a depender mucho de cómo eres. Porque si eres para adentro, muy probablemente te vayas más para adentro. Sí. Em, y O si, si eres, eres si eres extrovertido, vas a... claro, que sea mucho más hacia afuera. Entonces, por eso que cada persona tiene que tratar de conocer cómo reacciono. Por Mm, ejemplo, yo me acuerdo que después de cada episodio o de cada situación, no sé, un retiro, por ejemplo, que teníamos, donde uno lleva una semana antes preparando todo, viene como con un estrés. Y después que pasaba el retiro, que pasaba la conferencia, lo que hacíamos, yo me acuerdo que me venía un cansancio así como, y es como súper normal, estaba escuchando y decía que te viene como una tristeza, como casi como una derrota, así como ni siquiera una alegría, porque, sino como un dejo ajá, de tristeza, de derrota. sí. Aparte es un cansancio que te lo O encargo. los domingos en la tarde, después de que se cierra la puerta de la iglesia, todos se van. Claro, en el caso tuyo, porque hay Claro, gente que viene a la iglesia, no, no le gente, claro, pasa se eso, va todo lo para de contrario, viaje. claro. Pero por eso digo, no sé, por ejemplo, los estudiantes tenían que presentar una Mm, disertación, algo, lo hicieron, y después de eso les vino como un claro. Pero cansancio, eso es post, claro, post toda pero, toda la tensión. pero eso quiere decir que estuviste, de alguna manera, bajo un periodo La de tensión. estrés, y eso tampoco le hace bien al cuerpo, uno necesita Sí. desestresarse, ¿no? Ok, bueno, varios están escribiendo acá. Cristian dice, yo he sufrido ataques de pánico, es terrible y no se lo deseo a nadie. Sí, Literalmente siente que vas a morir. Exacto. sí. Sí, te sientes así. Ahora, saben que a lo largo de nuestra vida, de nuestro ministerio, hemos conocido a personas que de verdad sufren mucho eh, enfrentando, sobre todo conversaciones desagradables, ¿no? Conversaciones, Sí. tienes que aclarar las cosas que hay gente que la evita mucho. Nos pasa que cuando nosotros como pastores decimos, hermano, lo que siempre digo, ¿no? Hermano Machuca, necesitamos conversar con ustedes, pueden venir a nuestra casa o pueden quedarse después del culto a conversar. Es como, ¿Qué me oh, van a ¿qué decir? pasó? Claro, no sé. O cuando saben que hay una situación difícil y que hay que aclarar. Normalmente hay Sí. mucha ansiedad. Natalia también decía, a los pastores nos pasa eso, tenemos que conversar, tenemos que aclarar situaciones, sabemos que no va a ser agradable y eso genera tensión y ansiedad, pero hemos conocido personas que de verdad tal vez han sufrido tanto rechazo Mm, mm, o cosas que son tan sutiles pero que han formado en ellos una idea de no quiero enfrentar situaciones desagradables, difíciles, las quiero evitar, no quiero, no puedo enfrentarlas. mm. Entonces, ¿sabes? Eso estaba pensando mientras te escuchaba hablar, Nata, que
el mensaje del Evangelio es un mensaje eh, que debe, o sea, que lo hace, no que debe, sino que el mensaje del Evangelio es un mensaje de aceptación, Sí. un mensaje de amor, de gracia. De amor, de valoración. Exacto, de aceptación, es como Claro, lo que que hemos en el dicho. fondo lo que busca la persona, ¿no? Ser aceptado, ser Así es, valorado, así es. ser amado. La gracia es cuando tú recibes algo que no mereces. Mm. Eso es gracia, ¿no? Entonces, en años anteriores, en épocas anteriores, nosotros conocíamos esto, pero no se practicaba en la práctica, valga la redundancia. Entonces, habían siempre tensiones, no había gracia en las relaciones interpersonales. Aparte que uno siempre quería como cumplir Un ciertos estándar, estándares, sí. Y eso claro, genera entonces, ansiedad. claro, y estrés, Sí, porque de alguna manera, o sea, imagínate, estás mal sí, emocionalmente o estás pasando por una situación matrimonial difícil, pero tienes que aparentar. exacto. No, ¿Cómo voy a claro, confesar esto? claro, cuando lo más sano es que eso salga a la Sí. luz, o Pero el sea, problema es pedir la que en ayuda. el contexto de iglesia, si tú contabas Ah, esto, no, no ibas a claro, recibir la respuesta claro, sanadora, entonces te lo guardaba y eso iba generando más y más estrés. claro, Y en relaciones interpersonales también mucho conflicto, mucho roce. Entonces, el Evangelio es un mensaje de gracia, está todo perdonado, pagado. está todo pagado. Y no Mm, importa la situación que ocurra, siempre hay una respuesta, siempre hay mm, una esperanza. Vamos a trabajar, tranquilos, no pasa nada. E incluso podemos enojarnos entre nosotros, pero el amor no está en cuestión. El amor y la aceptación. Nunca dejo de aceptarte, nunca dejo de amarte a pesar de las circunstancias difíciles. Y eso mm. es algo que hemos tratado nosotros de practicar cuando nos toca exhortar a alguien, cuando algo no está funcionando bien y necesitamos corregir, que siempre sea bajo este ambiente de gracia, ¿no? No estamos Claro, rechazándote a ti, no estamos cuestionándote a ti, lo estamos no juzgando. estamos juzgando ni condenándote, estamos simplemente tratando de solucionar esta situación, hagámoslo juntos y eso baja la ansiedad, Sí, ¿no? ahora es súper interesante lo que dices porque de verdad a mí me da mucha pena pensar que hay círculos, sobre todo de iglesia, cuando debiera ser un lugar de contención, un lugar de libertad, un lugar donde de verdad te sientas cómodo, te sientas amado, aceptado. Todo lo contrario. Es un lugar donde te sientes rechazado, donde te sientes juzgado, donde no cumples ciertos Wow. estándares. Entonces, eso en vez de ayudarte en tu relación con Dios a acercarte, Sí, todo lo contrario. Sientes a Dios también muy lapidario. Ahora no estamos hablando de un libertinaje, ¿no? Estamos hablando dentro de lo que es el orden, dentro de lo que dice la palabra, pero qué lástima que la iglesia hoy, lamentablemente, no todas, pero lamentablemente la gran mayoría, tiene como esta connotación de juicio, de que si no cumples esto, de que si, incluso hay iglesias donde, dependiendo cómo vayas vestido, dependiendo cómo son tus diezmos, etcétera, etcétera, o sea, la persona es valorada por eso, no por quién es, incluso no sientes la libertad de decir, yo me acuerdo personas de otros lugares que venían a pedir ayuda y no, es que no puedo contar esto en mi iglesia, porque si yo esto lo cuento en mi iglesia me sacan, wow. me echan, o sea, casi que mejor pierdo todo. Qué heavy, porque eso también te genera un estrés y no te No. permite, lo que dice la Biblia en Santiago, confesar las ofensas unos con otros, oran unos por otros para que sean sanados, para que sean de alguna manera ayudados, pero qué lástima que no puedes hacerlo. Entonces eso también te genera un estrés, una ansiedad Es un y al círculo final, vicioso. claro, no eres Sí, libre. Se supone que tal como wow. tú dices, el Evangelio tiene un mensaje de amor, de aceptación, pero también de libertad. Exacto. Somos santificados, pero desde la aceptación. Primero somos amados, aceptos en el amado, dice Efesios 1, y ahí somos transformados, porque como tú bien dices, no estamos aquí diciendo, no, da lo mismo que pequemos, no, la voluntad de Dios es nuestra santificación, pero es la gracia la que nos santifica. Bueno, solo contarles esto de manera personal. Yo a lo largo de mi vida he experimentado muchos episodios de ansiedad. Tengo una familia que por parte de mi papá son muy ansiosos. Yo no tuve Mm. tanto vínculo con mis tíos y tías de la familia de mi papá, la familia Roa. Y mi papá siempre ha sido una persona muy activa, muy apasionada y muy ansiosa. Y me acuerdo que yo ya estaba grande y conocí a algunos de mis tíos
o los traté más, los conocía, pero los traté un poco más, y era impresionante la personalidad ansiosa, ¿no? Y entonces tuve episodios de ansiedad cuando estudiamos en CETECA, en el seminario en Guatemala. Consulté había un doctor en psicología, profesor, y que él atendía a estudiantes que necesitaban. Entonces fui y le hablé de esto, ¿no? Y él, una de las cosas que me enseñó fue esto que dijimos al principio, que el cuerpo está preparado, diseñado por Dios para reaccionar con un shock de adrenalina frente a algún peligro. Estoy cruzando una calle confiado, de repente miro y viene un auto y entonces salto para la otra vereda para librarme, ¿no? Esta reacción, o de agacharme, o de poner la mano, o cuando algo me quema, saco la mano, eso es un shock de adrenalina que tiene el propósito De de proteger. protegernos. Y él me decía, pero cuando nos preocupamos demasiado por circunstancias, estamos siempre En haciendo alerta, este bombeo de protegiendo. adrenalina. Claro. Entonces estamos sobre reaccionando y siempre estamos en un pic y eso produce ansiedad y todos los trastornos que hemos mencionado. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Nos quedan algunos minutos y nos gustaría hablar de lo que dice La palabra. la palabra. Yo tengo tres pasajes, Nata, que me llaman la atención al respecto. Y mira, y Jesús dice lo primero en Mateo 6, 25 en adelante. Mira lo que dice el Señor Jesús. Él dice, no se preocupen, Sí, no se wow. preocupen. Es como decir, Señor, pero claro, ¿y quién va a comprarle zapato a mi hijo que se le despegaron, comprar los útiles, la lista de materiales del colegio, la mensualidad, en fin? No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por Wow. su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, esta palabra preocupe es afanarse, ponerse ansioso? Es una palabra interesante en griego y vamos a ver cómo ocurre en otros pasajes del Nuevo Testamento. ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane, NBI dice, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? ¡Wow! ¡Qué desafiante! Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Wow. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. Qué buena frase, no se No se angustien. angustien. Porque No a se uno angustien. lo que más le pasa es angustiarse, ¿no? Exacto. El cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Fíjate que no dice no planifiquen. No Ajá, dice no sean responsables, no sean, claro, no claro. sean No dicen dejen de responsables. trabajar y... Dice eviten la sensación de angustia. Eso es Claro, la claro, reacción de en el fondo es angustia. cómo me siento frente a las situaciones que estoy viviendo, ¿no? Y eso, ¿Cómo reacciono? él habla del padre que se preocupa. ¿Te fijas? Qué Eso es lo que lindo. dijimos de Sí. saber el padre. Otro pasaje que me llamó la atención es la parábola del sembrador. Ahora estoy en Marcos, capítulo 4, versículos, déjenme ver, 18 y 19. Muy, muy sencillo. La parábola del sembrador habla de 4 suelos, ¿cierto? Junto al camino, pedregoso, junto con espinos y buena tierra. Y el de espinos, fíjense, Jesús explica la parábola y dice, otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta Ahogar la palabra. ahogan la palabra, Wow, de modo que ésta no llega a dar fruto. O wow. sea, tú recibes una palabra, Dios te habla, Que pero incluso te puede cuando, hasta emocionar, puedes decir, oh, sí, sí, pero cuando te pones ansioso, cuando yo me pongo ansioso y me estreso, esa palabra es ahogada por la preocupación claro, y ya no tiene fruto, porque sí. dejo de creer en la palabra y me pongo ansioso.
y no dejo que ella germine. La espina no va a dar ningún fruto, el espino no da ningún fruto, es la palabra la que da fruto. Wow. Pero esta preocupación ahoga la palabra. Qué cuático, ¿no? Eso lo hemos vivido muchas veces y lo hemos manejado también pastoralmente. No, y en términos personales, yo lo he vivido muchas veces, incluso he tenido es como cuando uno dice ya, basta, es como que uno se administra, a uno mismo se gestiona, y uno dice ya, no puedo seguir así, y hacer estos ejercicios, porque a mí me ha servido mucho también el orar y el buscar a Dios, pero a veces necesito calmar mi cuerpo, mi mente. Entonces necesito calmarme, poner una música de adoración, concentrarme en Jesús y decirle, no, 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 suelto, es como Sí. soltar y decir, no tengo el control sobre esto. Vamos a ir No sé qué enseguida en la última parte a cómo hacerlo, cómo manejar la ansiedad, pero Wow. por ejemplo, esto cuando Dios te dice, entrega una ofrenda, anda y entrega una ofrenda. O el diezmo, lo que siempre enseñamos. Esa es palabra de Dios, esa es semilla que se quiere sembrar. Cuando yo dejo que esa semilla se siembre en mí, yo voy a ver el fruto de su palabra en mí. Pero cuando yo estoy tan estresado y tan ansioso, digo, no, si yo doy el diezmo o entrego esta ofrenda que el Señor me está mostrando, em, voy a quedarme sin plata. Entonces, esa preocupación ahogó la palabra. ¿Cachai? Y Dios quería, Incluso cuando dice que tenemos que dar con alegría, sí, ahoga también incluso exacto, eso, ¿no? porque Dios quería Porque producir incluso tú fruto en lo mí. puedes dar, tú lo puedes Sí, dar, exacto, pero sin lo puedes alegría. dar, pero sin alegría, entonces no tiene Sí. fruto en él. Aunque a veces el acto de fe es tan bacán, Dios es tan fiel y Bueno, como, sí, pues tú sembras en semilla de mostaza, incluso puede ofrendar hasta con miedo, no, pero el Señor incluso le llorando. saca. ¿Te acuerdas cuando el pastor crió a Daniel? No me acuerdo quién. Ajá. Contaba que ellos hacen estas ofrendas ¿cómo se llama? Ah, sí, pues de De sacrificio. Sí, sacrificio. Y había un hermano que estaba comenzando un emprendimiento. sí. Y Dios le muestra hacer esta ofrenda de sacrificio. Era como la primicia, todo lo que había ganado, entregar. No sé, él va a dejar llorando y él lloraba y dejaba la ofrenda por obediente, pero lloraba. No lloraba de alegría ni de emoción, sino que de verdad le dolía, pero así en lo más profundo, porque Ofrenda era sacrificial. un emprendimiento y ahora él nos contaba que, obviamente esto pasó hace años, y hoy tiene una tremenda empresa. Porque la, Pero qué heavy, ¿no? Caminar al principio en eso. porque es la Wow, palabra la que da fruto. qué No heavy. no es nuestra preocupación. Mi afán es solo un espino. No, el espino no va a sacar nada bueno, ¿no? Mm, Pero es la palabra. Ya, y lo último, esto es tremendo. Primera de Pedro 5:6 en adelante. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y esto, depositen en Él toda ansiedad, sí. porque Él cuida de ustedes. Esta palabra ansiedad es la misma que Jesús está usando en Mateo. ¿Ah? ¿Quién, por mucho que se ponga ansioso, va a añadir a su vida una Un hora? centímetro o un centímetro más. No, un centímetro a su Quiero cuerpo. seguir, quiero Entonces, seguir creciendo. Sí, la, qué la heavy. preocupación no tiene fruto, al contrario, juega en contra, es un espino. Aparte que te enferma físicamente, te dan todas las famosas itis, ¿no? Gastroenteritis y Sí, todas esas cosas, exacto. dolores de cabeza, incluso fíjate que el hecho de esto de que tú dices, ¿no? De esta alerta que es algo natural del cuerpo, pero si siempre estás en esa constante tensión, obviamente tu cuerpo no lo va a resistir y después viene un agotamiento o vienen las depresiones. Exacto. Las depresiones y todo lo demás que te llevan a un estado como que uno se borra, ¿me entiendes? Porque pasaste tanto tiempo en alerta que tu cuerpo necesita como un descanso. Exacto. Wow. Por eso que es tan importante descansar en el Señor, ¿no? Sí, ¿cómo enfrentar la ansiedad? Ahora, algunos tips. Natalia ya lo mencionaba, Me adelanté. la oración, sí, la oración, practicar la presencia de Dios. Mm, Por tiempo no vamos a leer todos los textos que tenemos, pero anótenlos, Salmo 42 y 43. Me llamó la atención mientras los leía porque el salmista es como muy honesto con Dios. Es como, Señor, ¿por qué me has abandonado? Primero pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, mm, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, pero después le dice, Señor, por qué tú no estás conmigo? mm. Entonces, es lo mismo que dice Filipenses, el apóstol Pablo,
Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Claro. Verbalízalas delante de Dios. Dile, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Muéstrame, guíame. Claro. En el fondo, disculpa, no es que tienes una preocupación y dices, ya no me pasa nada, no le voy a decir al Exacto, Señor, sino que ocultarla. todo lo contrario. La idea es que le diga, Exprésala. claro, le Rick expreses a Warren Dios. dice, si tú tienes una amistad con Dios, Él no se enoja cuando tú le dices, Señor, ¿por qué? Al contrario, Claro. hay hombres en la Biblia que le dijeron, Señor, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué sucede como el pastor Daniel Ruiz, que cuando le decía al Señor, Señor, no es así, no es así, Señor. Esa confianza que Pastor tenemos, y amado. tenemos confianza para hablar con Él. Entonces, primero, la oración, mira, practica la oración. Siempre digo esto, mi vieja, 7 hijos, ¿no? Con muchas privaciones, muchas dificultades propias y externas. Y ella muchas veces en su habitación sola doblaba su rodilla y yo veía que ella oraba al Señor en las mañanas, hacía un alto en todos sus quehaceres y oraba. Y muchas veces la vi derramando lágrimas delante de Dios. Ahora uno entiende, escucha, la pobre vieja, ¿no? Con tantos hijos, tantas dificultades. Pero orar, clamar, el Señor nos levanta cuando oramos. Eso es lo primero. Lo segundo, alimentarse de la verdad de Dios. Por eso Dios dice, hay un Padre que los cuida. Sí. A veces Satanás, y tú lo dijiste al principio, Nata, que como que estás encerrado en ti mismo y nada te va a sacar de ahí y de repente te das cuenta, oye, no es tan grande el problema, pero yo estaba engañado, ¿no? Entonces la verdad de Dios me dice, hey, mira, abre tus ojos. Sí. No es tan grande, yo cuido de ti, yo estoy ahí con ustedes, ¿no? Sí. Hablaste de alimentarse de la verdad de Dios y también creo que a veces, hablando del cuerpo, ¿no? También nos alimentamos mal y eso también produce Sí, ansiedad en nuestro cuerpo, tú sí, sabes, que la ansiedad produce sí. inflamación, También ¿sabías iba a eso? hablar de eso del cuerpo. Mira, ¿tú sabías que el exceso de ansiedad, de preocupación, de estrés, te inflama? Y también la comida, que no es sana, también te inflama. Sí. Imagínate las dos, los dos Eso. inflamados. También vamos a ir enseguida al tema del cuerpo, pero Wow. el tema de la mente, ¿no? De cómo Oh, abrazar la verdad de Dios. Es una batalla, es una batalla de fe. Tu hijo está enfermo, sí. no mejora. O te eh, despidieron del trabajo. exacto, y oye, está bien, pero me están llegando las cuentas y ya no es una cuenta, son 2, son 3 meses. ¿Y qué hago? ¿Qué hago con eso? Entonces, es una batalla de fe. ¿Cómo hacerlo? Me acuerdo que cuando vino Mariano a visitarnos, él nos contaba, nos decía que cuando llegaban las cuentas a su casa, le decía a su esposa, necesitamos profetizar sobre estas cuentas, porque nos ponemos ansiosos o profetizamos. Mira, qué interesante. ¿Qué significa profetizar? Declarar la verdad de Dios. Es una guerra de fe. Tengo esta situación delante de mí, pero yo tengo la palabra y yo declaro, Señor, sobre esta cuenta, yo declaro que tú eres fiel, Señor, que tú abres camino, que tú tienes cuidado de nosotros, tienes cuidado de mí. Sobre mis hijos que están enfermos, Señor, tú eres nuestro sanador. Yo me aferro a ti. Y es Claro, una guerra de fe y con eso te vas sobreponiendo a la ansiedad. claro, porque es muy importante lo que decimos también Exacto. cuando estamos en preocupación, porque o si no, traemos más preocupación con lo que vayamos diciendo. ¿Recuerdas cuando vimos ese mensaje hace unos días atrás de Joyce Meyer? Sí. Joyce Meyer, que ella decía, hablaba de somos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Entonces ella decía que por años, pero hermanos, por años, ella en el espejo decía, eres justicia de Dios, eres justicia de Dios, porque tenía ella toda una imagen distorsionada de sí Sí, misma. por las cosas que le habían ocurrido, ¿no? Pero fíjate, la lucha es pelear. Sí. Tú eres esto, yo soy esto. Vamos a hablar de eso en las predicaciones de los domingos. Declarar la palabra. Y el cuerpo, alimentarse bien, poder dormir. Porque Eso, si no dormimos lo exacto. suficiente, nuestro cuerpo no nos va a responder. Entonces, obviamente, vamos a estar ansiosos, vamos a estar preocupados y no vamos a poder reaccionar bien de la manera cuando uno duerme mal, o sea, todo anda mal. Así es. Mira, Servi Obras Menores dice, si sentimos que Dios nos abandonó, imagino que dice, nos abandonó, claro, nos abandonó, ¿eso es por la ansiedad? No, la ansiedad, sí, la ansiedad puede llevarte a cuestionar la verdad de Dios, pero por eso necesitamos pararnos en la verdad. No sé cuál es tu nombre, dice solo Servi Obras Menores, pero el tema es
que el enemigo va a traer mentiras a nuestra vida, como por ejemplo, Dios se olvidó de mí, Dios ya me abandonó. Y seguramente, Alejandro, ahí está. Okay. Ya. No, Ale, muchas veces el enemigo va a traer esa mentira, pero por eso necesitamos aprender esto. No creas todo lo que sientes. No Sí, creas todo lo que sientes, no creas todo lo que piensas. Aférrate a la verdad de Dios. Aunque sí, afligido yo y necesitado, dice la Biblia, Jehová pensará en mí. sí. Entonces me siento rodeado por enemigos, pero Señor, yo declaro, no lo siento, no lo veo, pero yo declaro que tú me amas. Mm, Lo que dice Mateo 6, ¿no? Tú tienes cuidado de mí. Lo que dice mm, Primera de Pedro 5, 6 y 7. Señor, yo he hecho sobre ti mi ansiedad porque tú tienes cuidado de mí. sí. Entonces, y tú estás pendiente. Cuando tú declaras eso, estás peleando la batalla de la fe De y lo que estás estás, sintiendo en el fondo. exacto, estás disipando la ansiedad. Claro, claro. Y vamos a sentir cosas así, que Dios me Sí. abandonó, vamos a sentir que Dios me está castigando, que Dios no me ama, aunque lo sabemos que la Biblia dice que Él no nos va a dejar, sabemos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, sabemos que Él nos ama, pero hay momentos que nos vamos a sentir completamente lo contrario. Y que no Ahí es estamos donde, cumpliendo con su claro, norma. claro, y ahí es donde la palabra decía, ¿no? Esto de la fe, porque Jesús les decía hombres de poca fe, ¿te Sí, acuerdas? claro. Y ahí es donde necesitamos aplicar la fe, tomar el escudo de la fe y, churra, me está pasando todo esto, pero Señor, en tu nombre, como dijo Pedro, en tu nombre echaré en tu nombre. Y una de las cosas que a mí me ayuda mucho son los salmos, porque David es tan lindo él porque él expresa lo que está sintiendo en su corazón. Uf, en los salmos hay una Es una riqueza gama tremenda. y de emociones. Sí, entonces él expresa muy abiertamente cómo se está sintiendo y uno puede conectar cómo él se está sintiendo, pero luego él reconoce a Dios en su angustia, en su soledad, en su tormento, en la muerte. Él reconoce a Dios. Entonces creo que ayuda mucho cuando estamos en tiempos así reconocer a Dios. Y ¿Verdad? bueno, cuando tú oras, cuando ores, comenzar declarando la verdad, posicionándote. Sí. Dios, gracias por lo que has hecho con nosotros. Yo declaro que tú eres santo, que tú eres fiel, que tú estás reinando, que tú Mm, gobiernas, que eres mi padre y yo soy tu hijo, tu hija, que tú eres mi pastor y yo soy parte de tu rebaño. Vas declarando la verdad y te vas estableciendo en la verdad y entonces comienzas a pedirle. sí. Señor, tú tienes el control de todo. Señor, tú eres el rey y ahora yo te pido estas cosas. ¿Te Mm. fijas? Entonces, de esa manera también vas disipando la mentira y la mentira que trae este tipo de sensaciones. Y también lo que haces tú, que yo ¿Mm? encuentro que es tan bueno, esto de a veces no tienes la respuesta, no sabes cómo expresarte, entonces tomas la guitarra y te pones a orar. Sí, si tienes la O posibilidad de... no, los que no tocan algún instrumento ponen una canción de adoración y se concentran y empiezan a adorar al Señor, porque a veces de verdad no tenemos la respuesta. Sí. Entonces, ¿qué haces ahí? Adorar, Las canciones dar son gracias. declaraciones de Sí, fe, ¿no? sí. Entonces sí, son como oraciones. Ujú, Bien, esperamos haber encendido una luz respecto de esto de la sí. ansiedad. Para Raya para la Suma, estas sensaciones de ansiedad son naturales, son buenas, pero no debemos dejar que nos gobiernen ni que se vuelvan algo constante y algo crónico y que defina nuestra fe y nuestra relación con Dios. Mm. Como decimos siempre, debemos administrar nuestros pensamientos y nuestras emociones en base a la verdad. Eso es caminar los caminos de Dios y pensar los pensamientos de Dios.